Nadiuska y Lady Di, dos de las amantes de Juan Carlos I que omitimos en ese vídeo del listado y que Juan Luis Galiacho, que lleva haciendo cobertura en su digital sobre este tema durante más de una semana, ha querido hacer sendos reportajes. Las dos, tanto Nadiuska como Lady Di, acabaron con trágico final. Lady Di, todos sabemos que falleció efectivamente tras un choque en ese puente en París por una persecución de los paparazzi, digan lo que digan. Y por otro lado, Nadiuska, que precisamente por esas fechas también aparecía en los programas del corazón, totalmente arruinada y lejos de ser el objeto de deseo que fue durante la etapa en la que fungió como actriz del destape en películas de los años 70 y los años 80. Vamos a ocuparnos de estas dos porque creo que merecían un vídeo más largo y vamos a ver un poco qué es lo que cuenta Juan Luis Galiacho, periodista de investigación, sobre Nadiuska, Lady Di y Juan Carlos I. Empezamos. Icono cinematográfico de finales de la década de los 70. También icono sexual, se trata de Roswitha Bertasha Smith Honkzar, conocida artísticamente como Nadiuska. Ella fue una de las grandes estrellas del cine del destape en la transición española. La alemana reventaba taquillas protagonizando portadas de revistas y siendo una de las intérpretes más cotizadas de la gran pantalla. Deseada por muchos hombres, en especial por personalidades de las altas esferas del poder en esos años. Desde todopoderosos empresarios al frente de grandes compañías nacionales hasta aristócratas o políticos de renombre. Un enigma que le acerca al más poderoso de entonces, a Juan Carlos I. Ya han pasado más de 5 décadas, 50 años, desde que esta joven explosiva y muy sensual irrumpía en el panorama cinematográfico nacional. Como decimos, era una rompetaquillas. La película que salía, donde aparecía ella, película que vendía muchísimas entradas. Se consagró como estrella de ese tipo de cine y sin quererlo también en mito erótico deseado por muchos hombres de esa España que empezaba a despertar de la censura. Juan Luis Galiacho lo narró en el documental El enigma Nadiuska de A3 Player, un documental dirigido por Valeria Vegas y que recomiendo encarecidamente su visionado porque a mí me ha parecido uno de los productos más interesantes de la pasada temporada. Creo que alguna vez en algún vídeo lo comenté. Según Galiacho, Nadiuska tuvo una gran llegada y relación con ese poder económico, social y político de la transición, desde los principales empresarios hasta políticos de la UCD, a quienes pasaban el teléfono de estas artistas los relaciones públicas de la noche de Madrid, donde personajes como el caso de Nadiuska destacaban. Ella fue blanco fácil para todos aquellos conquistadores de la época, sobre todo para los que eran grandes terratenientes de la vida. Aquel círculo era muy cerrado y muy machista. Estas figuras buscaban a las mujeres más guapas. Incluso había un libro de las estrellas de la época que iba de mano en mano entre aquellos integrantes de los círculos de poder. Fue en 1975 cuando Nadiuska sorprendió a la alta sociedad española al acudir al desfile de Miguel Marinero en el Gran Casino de Madrid. Lo hizo del brazo, ¿adivináis de quién? De Fernando Falcó, el marqués de Cubas, que luego se casó con Marta Chávarri. Todo relacionado, los nombres, La carrera de Nadiuska es conocida por la opinión pública, su vida sentimental hasta la aparición de este documental dirigido por Valeria Vegas. Yo creo que se envolvía un poco en el misterio. A lo largo de muchos años y antes de caer en la miseria y de su posterior ingreso en una residencia eclesial,
donde se encuentra ahora, la vida de la actriz alemana estuvo marcada por una leyenda urbana que, según refleja el documental, atención a esta frase, le acercaba al más poderoso, el rey Juan Carlos I. Esta leyenda, que no se desarrolla en el documental, pero que viene en el digital de Galiacho, dice que la vedette Bárbara Rey no habría sido la única estrella del destape con la que Juan Carlos I habría mantenido encuentros amorosos. Se ha contado que todo comenzó a mediados de los 70, cuando Nadiuska ya era todo un icono y un mito erótico, momento en el que habría mantenido un affair con el rey emérito, antes incluso que con Bárbara Rey. Y dicen las artistas de entonces que fue la vedette totanera la que la apartó de su amistad con el rey para ponerse ella. No quería rivales. Según Jenny Yada comentó el otro día en Sonsoles, al parecer, ella, que conocía a Nadiuska, dijo que un día se sacó como una foto de la cartera, que salía Bárbara Rey, y que se reía de ella. La verdad fue un comentario que no lo desarrollaron mucho, pero que creo que tiene que ver mucho, con las peleas entonces entre ese tipo de mujeres en esa época, que por otro lado pues era la época bastante machista. Según Juan Luis Galiacho, él la conoció a principios de los años 90, cuando se dedicaba a la investigación periodística y siempre decía a quién quería escucharla que ella había sido novia del rey Juan Carlos, una leyenda que ha vuelto a resonar con fuerza tras el escándalo de las fotos de donde aparecen Bárbara Rey y el emérito en la revista neerlandesa Privé. De esa leyenda amorosa con el rey de España, dicen que creada por la propia Nadiuska, habló la realizadora de televisión Ana Baldi, que fue la que comentó esta frase, que Nadiuska estuvo con el más poderoso. Esta es Ana Baldi, es un personaje que se movió por determinados círculos. Fue directora de programas en esa primera etapa de Telecinco, de las Mamachicho. Luego se fue con Lina Morgan, de la que fue su asistente, y acabaron como el Rosario de la Aurora. Y luego en las últimas 2 décadas la hemos visto por programas de corazón, pues no poniendo precisamente bien a Lina Morgan. Pero en cualquier caso parece que se codeaba un poco con las actrices de la época. Este es su testimonio, que viene recogido, como digo, en el documental. Según Baldi, Juan Carlos tenía la facultad desde su palco de privilegios de elegir a qué mujer quería que le trajeran, y ella creyó que había sido la elegida y no sabía que era una más. Cuentan también que Andrew Morton, el biógrafo de Lady Di, de la que vamos a hablar ahora después, llegó a afirmar que Juan Carlos I tuvo entre sus brazos a Nadiuska. Este rumor entonces corrió como la pólvora y situó a la actriz alemana en la lista de las múltiples amantes del entonces rey de España. Al parecer, como he dicho antes, la historia se situaría a mediados de la década de los 70, según Juan Luis Galiacho, cuando España se abría ante la llegada de la democracia y Franco estaba a punto de fallecer, con un país deseoso de libertad tras 40 años de dictadura franquista. Dicen que Juan Carlos I también se liberalizó. Durante el régimen de Franco estuvo estrictamente controlado y no se le permitía ningún tipo de conducta inapropiada conocida por los hombres del general. En aquellos años Juan Carlos I iba acompañado a las cacerías de grandes estrellas del cine, como Sara Montiel, que apareció en ese listado de amantes, y que personalmente, mi opinión es que no tuvo nada, a pesar de que ella lo sugirió en su biografía, una biografía, en fin. Y también Niñas de las pasarelas, que no se privaba de nada. Y en aquella relación con Nadiuska, según Juan Luis Galiacho, no solo se habrían producido diversos encuentros clandestinos, sino también obsequios, uno de ellos un Rolex de oro. Nadiuska no se desprendió de este reloj hasta el final. Ella pensó que era un regalo de amor, pero quizás solo se trataba de la tarifa que pagaba. Esto no lo dice Galiacho, esta última frase viene por parte de la anteriormente mencionada
Ana Baldi. Aquel idilio finalizó quizá demasiado pronto para la actriz alemana. Y según la actriz Lone Fleming, o Lone Fleming, no sé cómo pronunciarlo, la verdad, porque lo mismo es española, Nadiuska estuvo con Juan Carlos, pero cuando apareció Bárbara Rey, la echó. Sitúa la relación, en este caso con Bárbara Rey, en 1977, el inicio de esa relación con Juan Carlos I. Y bueno, es verdad que luego se creó como un mito sobre Nadiuska, especialmente en la década de los 90. Se arruinó, se casó, le iba bien montando una empresa, se vuelve a arruinar. En fin, tenía todo para llevarla a un desequilibrio vital que finalmente pues ha acabado con ella. Pues eso, en una residencia cuidada, hay que decirlo. Yo os recomiendo que veáis ese documental para que sepáis un poco dónde está Nadiuska, qué le pasó y demás, porque yo ahora mismo no quiero decir cosas porque me acuerdo un poquito. Salió a principios de año, si no me equivoco. Según este documental, comenzó una espiral de amenazas y persecuciones para Nadiuska. Fue una mujer perseguida por el gran poder y también recibía amenazas de muerte porque si se habla demasiado siempre puede haber una mano negra que asuste al que canta cosas de arriba. Señalan personas cercanas al artista, en este caso a Juan Luis Galiacho. Ella se sentía vigilada y había gente de su entorno que había sufrido percances. Lo que sí es cierto es que durante los años 80 Nadiuska sí denunció estar siendo perseguida por un hombre muy poderoso. Y ya en los años 90, la imagen que corresponde en esa casa, en el barrio de Chamberí, donde se había trasladado tras problemas económicos que le obligaron a dejar su lujosa casa de la calle Serrano, pues comentó todo este tipo de cosas. Uno de los padres de Nadiuska, no sé si el padre o la madre, dijo que padecía problemas mentales y de hecho fue diagnosticada con esquizofrenia. Nadiuska recalcó que cubría las ventanas de su casa con sábanas negras porque pensaba que estaba siendo vigilada por los servicios secretos. Y aquí vuelve otra vez el nombre de Sandra Mozarowski, que yo creo que a estas alturas todos lo sabemos, murió tras caer por el balcón de su apartamento en pleno centro de Madrid en un misterioso accidente todavía sin resolver. Incluso se dice que estaba embarazada. Esto sigue siendo uno de los grandes enigmas del posfranquismo. Y bueno, pues yo para todo lo demás sí os recomiendo, para todo lo que tiene que ver con Nadiuska en este caso, os recomiendo ver ese documental en A3 Player de Valeria Vegas, que yo creo que explica la historia de Nadiuska, de ese cine del destape. No se centra especialmente, ya lo estoy contando yo, luego la mención que hacen un poco a Juan Carlos I, pero es bastante interesante de ver. Creo que son 4 o 5 episodios y además con gente de la época, con periodistas, una investigación y con mucho respeto sobre todo. Os lo recomiendo. Y ahora vamos a la siguiente, que me pedíais en comentarios que hablase de Lady Di. Bien, esto no es pescado congelado. Es verdad que siempre se ha hablado de que había muy buena sintonía entre Lady Di y Juan Carlos I, que le hacía tilín. Y el hecho, la leyenda, un poco en esa época, una época pre-internet, hablaba de que, bueno, pues esos veranos en Marivent, a los que acudían Lady Di y Carlos de Inglaterra, entonces príncipe, bueno, pues que había ahí como una especie de intercambio, ¿no? Yo os voy a contar un poco lo que hay sobre esto. Yo tengo mis serias dudas por muchas cosas de que realmente hayan tenido una relación, pero bueno, no vamos a obviar, como digo, ningún dato. Bueno, Diana Spencer y su marido
Charles, Carlos de Inglaterra, cogían a menudo el avión con sus hijos e iban a Marivent, a Palma, para pasar unos días con Juan Carlos y su familia. Salían a navegar, hacían comidas y paseos y se decían intimidades. Sobre todo por parte del Borbón hacia la inglesa, un Juan Carlos a quien le lamía un pie que al lado de Lady Di estuviera su marido y que él también tuviera al lado a su mujer, a la reina Sofía. Las revistas de aquel entonces hablaron de las noches de amor de Diana de Gales y el rey Juan Carlos. Recogen el que una experta en casas reales sobre Lady Di dijo en su momento, es un fragmento, dicen: flirteó con Juan Carlos pero inocentemente como haría cualquier mujer. Dice: ¿cómo no iba a hacerlo si Carlos era como un cascote de hielo? No, es que claro, como no nombran la experta en casas reales, yo me imagino que esto viene un poco de los tabloides británicos, porque yo estoy acostumbrado a leerlo y esto me suena muy anglosajón. Muy de Reino Unido, vaya. Dice un Carlos que a menudo se largaba hacia Inglaterra y dejaba sola a Diana en Palma con Juan Carlos y familia, que aprovechaba para tomar el sol, salir a navegar y departir con el monarca, una relación que se iba intensificando. Diana le explicó a su guardaespaldas que es un mujeriego, sé que es absurdo, pero estoy segura de que le gusto. Ha coqueteado incluso delante de la reina y lo definió como sobón. Culminó la cosa, se quedó en un flirteo. En el libro Juan Carlos I, el rey de las 5000 amantes, donde Juan Carlos presumía ante amigos y militares de sus conquistas, creo recordar que en una de las pocas veces que ha hablado Juan Carlos, dijo que todo eso era mentira, o si no lo dijo él, lo dijeron gente cercana a él. Me refiero al tema de las amantes. Bueno, en este libro dicen: el monarca confesó sus encuentros amorosos con la princesa de Gales durante los veranos en Marivent. Carlos se marchaba molesto por la supuesta actitud de su mujer delante del rey de España. Una especulación que tiempo después tomó vuelo cuando una escritora en un libro sobre los Windsor reveló que el monarca español envió $45,000 a Lady Di cuando le quisieron hacer chantaje con unas cámaras en el gimnasio, y esta, apurada y sin saber qué hacer, recurrió a una persona de su total confianza para pedirle el dinero. Fue el rey Juan Carlos, según esta autora, quien hizo esto. Se trataría de una prueba de que esa relación estuvo latente en el tiempo y que fue cercana y cómplice. Hubieran tenido lo que hubieran tenido, tanto Diana como Juan Carlos tenían a su vez sus propias historias. Y bueno, pues hasta aquí yo he intentado trasladar, y ahora comprendéis por qué ni Nadiuska ni Lady Di estaban en el vídeo de las amantes, porque si no ya el vídeo hubiese durado pues prácticamente una hora. Interesantes datos. En el tema de Nadiuska poco puedo decir, más que la investigación que se ha hecho y los testimonios que hay, que son pocos en este sentido. Es verdad que Nadiuska sufría un poco de esquizofrenia paranoide. Creía que la vigilaban, creían... Oye, a lo mejor puede ser verdad, a lo mejor no. Yo personalmente en el tema de Nadiuska no sé qué deciros, porque ya os digo que me da un poco vibraciones a los Sandra Mozarowski. Entonces no sería tan capaz de decir, pues no, simplemente porque no hay pruebas. Hay cosas muy raras. Y en el caso de Lady Di, bueno, pues yo pienso, es que claro, lo que no se cuenta aquí es que en esos veranos en Marivent al Carlos le daba igual que la mujer flirteara con quien fuese, porque él estaba con la otra, con Camila. Entonces, claro, esa es un poco la cara B de todo este asunto. No lo sé realmente. Creo que tiene un poquito más de mito. Diana era una mujer muy guapa, espectacular en este sentido, y yo creo que, bueno, si cogemos un poco todo esto que se está diciendo de Juan Carlos, de ligón, seductor y demás, pues probablemente él haya hecho un poco esa figura de caballero español y de aquellos barros estos lodos. Es un poco la impresión que me da.
que tiene más de mito y de leyenda urbana que otra cosa. Pero bueno, como decimos, aquí cada día pues salen nuevas cosas. Por cierto, los audios, ¿qué ha pasado? Se ha parado todo desde ayer jueves. No hay absolutamente ningún audio más. Parece como que se ha terminado la cosa y que en cierto modo se ha hecho como apagón informativo. Y eso a pesar de que la televisión pública, incluso aquí en España, ha recogido en diferentes programas, en unos de comedia, en otros informativos, los audios que evidencian esa relación con Bárbara Rey y las consecuencias que puede tener para el Estado. Parece que se le ha dado carpetazo. Bueno, otro de los misterios que rodean a Juan Carlos I, como este que os hemos contado, de la mano de Juan Luis Galeacho, el asunto Nadiuska y luego posteriormente el asunto Lady Di.